Seguramente estarás viendo el título de este video y estarás pensando, ¿cobras? ¿Qué rayos tiene que ver esto con la economía? Bueno, pues déjame decirte que mediante estos animales aprenderemos lecciones económicas fundamentales, lecciones que los políticos nunca han aprendido y que desgraciadamente es muy probable que nunca aprenderán. Pero ¿a qué me estoy refiriendo con esto? ¿De qué es lo que voy a hablar en el video de hoy? Bueno, pues voy a hablar de las consecuencias imprevistas de las decisiones tomadas por el gobierno. Consecuencias que pueden ir desde que hay un poco más de cobras en la calle, que existe un poco más de contaminación o que incluso se causen millones de muertes. Así que empecemos. Los humanos somos seres relativamente poco complejos. Tratamos de obtener más de aquello que nos gusta o nos causa beneficio y a su vez tratamos de evitar aquello que nos causa dolor, como por ejemplo nuestra expareja. Generalmente sabemos cómo conseguir aquello que nos trae beneficio sin mayores complicaciones, pero también es cierto que en algunas ocasiones nuestras acciones tienen efectos que son muy distintos a los que esperábamos originalmente. Por ejemplo, puede ser que con anterioridad usabas siempre el metro para llegar al trabajo, pero afortunadamente pudiste comprar un coche con el que llegar a la oficina. A simple vista todo parece fenomenal, llegas temprano y gastas menos tiempo en el traslado. Pero un efecto secundario de esto, y puede que uno que no hayas pensado, es que como caminabas mucho en el transborde del metro, pues hacías bastante ejercicio. Y como ya no caminas esa distancia, pues ahora subiste un poco de peso. Subir de peso fue una consecuencia no intencionada de comprar un coche. Si bien es cierto que esta consecuencia es bastante inocente y que las decisiones que tomamos en la gran mayoría de los casos únicamente nos afectan a nosotros o a un puñado de personas, también es bastante cierto que las decisiones tomadas por los gobiernos se nos son impuestos a todos, además de que sus efectos no se limitan a aquellos que tomaron las decisiones, sino que nos impactan a todos en gran medida. Lo más preocupante de esto es que cuando nosotros cometemos un error, generalmente somos nosotros los que tenemos que afrontar las consecuencias. Pero cuando el gobierno comete un error, no son ellos, sino nosotros quienes tenemos que pagar por estos. Por todo esto, una pregunta acertada sería, ¿por qué las políticas públicas de los gobernantes en muchas ocasiones tienen efectos contrarios a los deseados? Para contestar esta pregunta, debemos hablar del efecto cobra. Si no sabes qué es esto, pues déjame decirte que este término originalmente hace referencia a cuando los británicos controlaban su colonia de la India. Los oficiales de Delhi estaban preocupados por la cantidad de cobras que había libres en la ciudad, así que estos tuvieron una brillante idea. Se les ocurrió ofrecer una recompensa por cada cola de cobra que se les entregara. Ellos pensaron que simplemente la gente se dedicaría a cazar cobras para obtener la recompensa, y que como consecuencia la población de estos animales disminuiría. Y pues déjenme decirles que en realidad no podían estar más equivocados, ya que si bien es cierto que inicialmente la anterior medida a simple vista parecía otorgar buenos resultados, esto debido a que está entregando gran cantidad de colas de estos animales, esto no era porque la gente estuviera cazándolos, sino porque la gente lo estaba criando en cautiverio. Es decir, que la gente, buscando el beneficio económico de la recompensa, están reproduciendo cobras en sus hogares. Esto para después cortarles la cola, esto sin matar al animal, para posteriormente entregar esta cola diciendo que lo habían matado. Por su parte, los oficiales británicos no sabían de esta acción engañosa, así que cuando vieron que ya había menos cobras en la calle y que la gente estaba entregando gran cantidad de colas de estos animales, pues simplemente supusieron que su medida había tenido éxito. Así que decidieron terminar con la recompensa. Para su sorpresa, esto ocasionó que una gran cantidad de cobras, incluso una cantidad mayor a la anterior, rondaran en la calle. Esto debido a que las personas, al ver que las cobras que tenían en su posesión ya no eran valiosas, pues decidieron liberarlas del cautiverio. En resumen, las medidas tomadas por el gobierno no solo no mejoraron la situación, sino que la empeoraron en gran medida. Esto debido a que al cambiar los incentivos de las personas, esas cambiaron el comportamiento que tendrían bajo circunstancias normales. A consecuencia de este suceso, a aquellas políticas que como efectos de su implementación causan reacciones adversas que en su momento no se pensaron, se les dice que tiene un efecto cobra. Pero ¿por qué sucedió esto? ¿Acaso los habitantes de Delhi eran más egoístas que otras personas? ¿Acaso los oficiales británicos eran sumamente incompetentes? ¿O puede que exista otra explicación para esta problemática? Pues para contestar esto, déjenme decirles una cita de un economista llamado Henry Hazlitt. Esta persona dijo que el arte de la economía consiste no solo en mirar los efectos inmediatos, sino también a aquellos de largo plazo de cualquier acto o política. Consiste en rastrear las consecuencias de esta política no solo para un grupo, sino para todos los grupos. Esto quiere decir que cuando se realiza una política pública no solo hay que mirar los efectos deseados o inmediatos que esta ocasionará, sino que también hay que pensar en qué otras cosas podrían cambiar aparte de lo que inicialmente se tenía planeado. Por ejemplo, si tenemos hambre, a corto plazo puede sonar bastante bastante llamativo comer únicamente donas de chocolate. Pero si únicamente nos enfocamos en el corto plazo y seguimos comiendo estas donas, pues en el largo plazo, muy probablemente esto nos cause diversas enfermedades.
Por eso, siempre cuando se hace una política pública hay que pensar en las consecuencias no obvias de esta misma. De lo contrario, crearemos un efecto cobra. Así que contestando las preguntas, no es que las personas de Delhi fueran más egoístas, sino que como todas las personas, estas reaccionan a los incentivos y cambian su comportamiento según estos. Es decir, que con anterioridad las personas tenían incentivos a alejarse de las cobras, o incluso matarlas si están en su propiedad, pero cuando el gobierno decidió dar dinero a cambio de sus colas, entonces ahora la gente tenía mayor beneficio criándolas en vez de matándolas. Por su parte, el gobierno fue muy negligente porque únicamente pensaron en lo inmediato y olvidaron pensar los efectos a largo plazo que su política podría traer. Ya cambiando de tema, hay que decir que el efecto cobra no se queda en aquellas cosas relacionadas con los animales, sino que el efecto cobra también se ve inmiscuido en las relaciones entre nosotros los humanos. Por ejemplo, The Americans with Disabilities Act, conocida como ADA, es una legislación de los Estados Unidos que puede traducirse como el Acta de los Estadounidenses con Discapacidad. Esta acta tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de aquellas personas con discapacidades. En la parte laboral indica que los empleadores deben acomodar las instalaciones de las empresas de una manera que no discrimine, es decir, que no dé desventajas injustas a los trabajadores con discapacidad de la empresa. En pocas palabras, que deben tener rampas para sillas de ruedas, elevadores u otras cosas que puedan necesitar sus empleados. Además de que prohíbe la discriminación contra estas personas en la paga, la contratación y el despido. En caso de que no se cumplan estas características, las personas con discapacidad pueden demandar legalmente a sus empleadores. A simple vista, alguien podría decir que esta legislación claramente ayuda a las personas con discapacidad y que solo un monstruo podría atreverse a decir que esto tendría efectos negativos. ¡Ah! ¡Es un monstruo! ¡Mátelo! ¡Mátelo! No es un monstruo, es el señor Burns. ¡Ah! Es el señor Burns. ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! Pero en realidad esto no es tan sencillo, ya que diversos estudios han demostrado que esta acta perjudica a las mismas personas que busca ayudar. Por ejemplo, un estudio del National Bureau of Economic Research, es decir, el Buró Nacional de Investigación Económica, descubrió que después de la implementación de esta ley, el desempleo de las personas con discapacidad aumentó. Esto debido a que como ahora las empresas tenían que afrontar gastos para modificar sus instalaciones y así estar en reglamentación, preferían ahorrarse este gasto. Cuando se hizo una encuesta para determinar el desembolso relacionado a estas modificaciones, se determinó que el gasto promedio era equivalente a $930 del año 1992, que cuando tomamos en cuenta la inflación esto sería equivalente a $1,720 en el 2020. Una cantidad de dinero bastante importante, sobre todo si eres una empresa no tan grande. Además, otros estudios han señalado que el miedo de los negocios a verse legalmente demandados por despedir a una persona con discapacidad y que ésta se vaya a la corte, a pesar de ser un despido justificado, a su vez también ha disminuido la contratación de estas personas. En resumen, la legislación que buscaba mejorar la cantidad y calidad del empleo de las personas con discapacidad hizo más difícil que estas mismas personas pudieran encontrar trabajo. Otro efecto cobra, y seguramente el más mortal, dañino y sorprendente de este video, se dio en la China comunista de Mao Zedong. Este se dio mediante una política gubernamental conocida como la campaña de las 4 plagas. En esta se buscó la eliminación de 4 animales que se consideran grandes males para el país. Entre estos se encontraba el gorrión. El argumento para buscar el exterminio de este animal es que este comía el grano que es indispensable para la subsistencia alimenticia. Incluso se llegó al punto donde presuntamente se dijo que las aves son animales públicos del capitalismo. Así que se prosiguió con la matanza de estos. La casi exterminación se logró mediante recompensas a las personas que los mataran y castigos a quienes no lo hicieran. Además, también hubo una movilización gigantesca de la maquinaria estatal para lograr esto. A consecuencia de esto, después de cierto tiempo se logró el objetivo. Así que los gorriones ya no se comían el grano. En realidad, en este aspecto tuvieron muchísimo éxito. El problema es que se dieron cuenta que estos animales no solo comían grano, sino que también comían insectos en cantidades muy altas, algo positivo para los cultivos. Y como consecuencia del exterminio de los gorriones, los insectos ya no tenían su depredador natural. ¿Y las langostas? ¿Langostas? ¿Sí serán langostas? No, ¿cómo? Güey, ¿cómo van a ser langostas? No mames. Pues eran langostas, fíjense. Y como consecuencia del exterminio de los gorriones, los insectos ya no tenían su depredador natural, y las langostas formaron una gran plaga que destruyó los cultivos. Esto fue parte fundamental de la gran hambruna china que tuvo como consecuencia decenas de millones de muertos. En este ejemplo podemos ver cómo se combinó la acción gubernamental directa y la distorsión de los incentivos para crear efectos completamente catastróficos. Además de esto, déjenme contarles de una acción que, a pesar de no ser un efecto cobra, trae beneficios sumamente importantes. Este es que si te suscribes al canal y activas las notificaciones, podrás ver mi contenido más seguido y por lo tanto saber más del ámbito económico cada vez que subo un video. ¡Qué trucazo!, ¿no? Además, si quieres donar para que puedas seguir haciendo más y mejores videos, puedes donar en Patreon, link en la descripción. Ya dicho esto, continuamos con otro efecto cobra. Otro buen ejemplo, y de hecho uno que conocerás bastante bien si vives en la Ciudad de México, es el del Hoy No Circula. Para aquellos que no saben a qué me refiero, el Hoy No Circula es un programa que se realizó a consecuencia del alto nivel de contaminación en la Ciudad de México, en los 1989.
Este tenía el objetivo de disminuir diversas emisiones contaminantes producidas por los coches. Bajo este programa, tú no puedes usar tu coche en cierto día dependiendo de las terminaciones de tu placa. Por poner un ejemplo, supongamos que tu placa termina en el número 5 o 6, entonces no podrás usar tu coche los días lunes. Si hacemos un análisis bastante simple, pues esta medida suena bastante bien. Si los coches están causando un daño en el aire de la ciudad, entonces una disminución de la circulación total de estos tendrá como consecuencia una mayor calidad de aire. Esto debido a que los usuarios usarán transporte público, compartirán coche con otras personas o simplemente disminuirán las actividades relacionadas con transportarse en automóvil. Pero, según un estudio del 2008 de la Universidad de Michigan por parte de Lucas Davis, el hoy no circular tuvo efectos completamente contrarios a los planeados por el gobierno, ya que las emisiones en vez de disminuir aumentaron. En esta gráfica podemos ver cómo las concentraciones de monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, ozono, óxido de nitrógeno y dióxido de azufre aumentaron después de que esta política fue implementada. Pero, ¿por qué los resultados fueron completamente distintos a los esperados? Pues porque una parte considerable de la gente que tenía coches que descansaban cierto día, en vez de simplemente usar el transporte público, pues decidieron comprar otros automóviles. Pero si tú vas a comprar un coche complementario para principalmente solo usarlo un día, pues en ese caso no vas a comprar un auto súper nuevo y lujoso, sino que vas a comprar el más barato posible, siendo estos los coches usados, que por cierto son los que realizaban mayores emisiones. Además de esto, la gente que no podía o no quiso comprar otro coche empezó a usar taxis, pero si alguien estaba en la Ciudad de México en los 90s, recordará que la mayoría de los taxis de ese entonces eran los famosos Volkswagen Beetle, conocidos cotidianamente como bochitos o escarabajos. Si no sabes de qué coche estoy hablando, pues básicamente es el auto de Herbie a toda marcha. Pero bueno, estos coches no solo son famosos por esta película, por su estética o por haber sido desarrollados por Alemania en la Segunda Guerra Mundial, sino que también eran muy famosos por sus altas emisiones contaminantes. Además de esto, como los taxis son usados más intensamente que los autos normales, pues estos terminan contaminando aún más. Resumiendo, podemos decir que la compra de autos usados más contaminantes y el mayor uso de taxis, que también son más contaminantes, hicieron que esta política gubernamental ocasionara peores problemas de los que hubieran existido si esta política gubernamental no hubiera estado vigente en primer lugar. Para finalizar el video, déjenme presentarles una famosa cita del economista Milton Friedman. Esta nos dice que uno de los grandes errores es jugar a las políticas y los programas por sus intenciones más que por sus resultados. Así que cada vez que se presente una iniciativa pública no hay que evaluarla con base a las intenciones de la misma, sin importar qué tan puras sean estas, sino que hay que evaluarla con base a los resultados que ésta tendrá en el futuro. No hay que pensar solamente en lo inmediato, sino también pensar en cómo esta medida cambiará los incentivos de las personas y cómo esto cambiará su comportamiento. De lo contrario, puede que se creen problemas mucho peores de los que existían inicialmente. Ya dicho esto, quiero agradecer a Miguel Ángel y Diego Pecorado por aportar para este video. Además, recuerda darle like, suscribirte y comentar qué te pareció el video. Soy Rodolfo Herrera y me despido. Muchas gracias por ver.